Bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar con cada uno de esos operadores de comercio exterior. El más conocido son estas agencias de aduana. Las Profe, qué agencias de aduana pena. como tal son los intermediarios entre las empresas importadoras y exportadoras y, y la DIAN, ¿cierto? Y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, hay algunas empresas que tienen algunos beneficios como los altamente exportadores o los usuarios aduaneros permanentes, que esas dos categorías de la DIAN que le da a algunas empresas, ya esas empresas se tienen que convertir a operadores económicos autorizados, a OEA, ¿cierto? Tienen que cumplir una cantidad de requisitos para cambiar de categoría a operador económico autorizado. Esas son algunas de las empresas que pueden trabajar directamente con la DIAN, hacer todas las operaciones de importación y exportación directamente con la DIAN sin necesidad de una agencia de aduanas, ¿cierto? Pero apenas estamos arrancando, apenas están arrancando con eso. En este momento, como les decía, las empresas pues normalmente para hacer un trámite aduanero, o sea, de importación-exportación, tienen que contratar una agencia de aduanas. Dice que las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil, de servicios, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen servicios cumplan con las normas legales. Eh, Estas son algunas de las principales agencias de aduana. Está Almaviva, el grupo Malcocargo, DHL, Gama, Marol, Siaco, Agecoldes. Es un poco como de algunas de las agencias de aduanas más importantes o de las más grandes. Me les voy a adelantar un poquito a este tema de agencias de aduana, porque de esas agencias de aduana hay cuatro categorías, ¿cierto? Entonces hay unas que son de nivel 1, que hacen el trámite a nivel nacional, ¿cierto? Son como las más grandes. Hay otra nivel 2 que también son a nivel nacional, pero en algunas ciudades no más, ¿cierto? Y dependiendo el monto, el capital social de la compañía, dependiendo el tamaño, pues, de la agencia. Y hay otras que son de nivel 3 y nivel 4, que son es por regiones. Entonces, el nivel 3 es en Bucaramanga, pues, como ciudades pequeñas, ¿cierto? Y nivel 4 ya es por allá en el Guaviare, en San Andrés, pues, en como unos pueblitos muy pequeños. Entonces, así son pues, los niveles de las agencias de aduana. Eh, las agen bueno, pues eso es lo de las agencias de aduana. Bueno, ¿de qué más les quiero decir de agencias de aduana? Eh, esta parte, pues, de operador de comercio exterior, yo acá en el primer semestre se los explico, pues, pues, muy informal, porque ya cuando veamos en el tercer semestre régimen aduanero, ahí sí los vamos a entrar más en detalle. Inclusive, yo acá les doy como la base, y ya por ahí en el tercer semestre, ya sí yo les pongo a ustedes a exponer, a escoger uno de los operadores de comercio exterior y en equipos de a dos o tres, dependiendo cómo estemos, exponen uno de esos temas. Ya lo investigan más a fondo, ¿listo? ¿Cuál es la normatividad que rige las agencias de aduana? ¿Cuáles son las principales funciones? Ahí sí, pues complementaríamos más. Entonces, en resumidas cuentas, las agencias de aduanas es el intermediario entre las empresas y la DIAN, ¿cierto? Es el intermediario ahí para hacer los trámites aduaneros de importación y exportación. Bueno, continuamos con agentes de carga internacional. Dice que los agentes de carga Profe, internacional son una las pregunta. personas. Hola, Profe, cuéntame. eh, esos, esos operadores de aduaneros se necesitan, ¿siempre es obligatorio tener un agente aduanero o las empresas simplemente con la DIAN? No, por eso. Me están preguntando que si es obligatorio hacer una operación de comercio internacional
directa, pues y obligatoriamente con las agencias de aduana. Entonces vuelvo y les comento. Algunas empresas tienen la categoría de altamente exportadores o usuarios aduaneros permanentes, o esas que les acabo de mencionar pasan a ser operador económico autorizado, el OEA. Esas empresas grandes que cumplen unos requisitos se convierten en empresas de confianza para la DIAN y pueden hacer las operaciones directamente ellos con la DIAN, sin necesidad de contratar una agencia de aduanas, ¿cierto? Y también hay unas excepciones a la norma donde dependiendo el monto de la importación o de la exportación, la puede hacer también directamente con la DIAN. Entonces, supongamos, me hace un favor, me va a cerrar la puerta, no escucha tanta bulla. Hay algunas, dependiendo del monto de las importaciones, hay algunas importaciones que son, supongamos, en el caso de importaciones, hasta $2.000. Si las importaciones son menores de $2.000, la empresa puede hacer el trámite directamente con la DIAN sin necesidad de contratar una agencia de aduanas. Y lo mismo en las exportaciones, pero las exportaciones sí sube el monto. Cuando en las exportaciones el producto que vamos a exportar es menor de $10.000, entonces tampoco hay necesidad de contratar una agencia de aduana. Entonces hay unas excepciones. En caso de importaciones, cuando la importación sea menor de 2.000, ¿cierto? Hasta el tope hasta $2.000. Y para las exportaciones el tope es hasta 10.000. ¿Listo? ¿Sí te queda claro? Bueno, Sí, profe, muchas gracias. ¿Y listo. cómo dijiste que se llamaban los operadores de comercio exterior anteriormente? Usuarios aduaneros. Anteriormente se llamaban usuarios aduaneros. Ahora son operadores de comercio exterior. Listo, Carolina. Listo, entonces agentes de carga internacional. Dice que la persona jurídica cuyo objeto social es la consolidación y desconsolidación de carga internacional para maximizar el aprovechamiento de rutas y fletes, para lo cual requieren de autorización otorgada por la DIAN. Esos usuarios no pueden ser agentes aduaneros ni depósitos públicos o privados. Entonces, ¿qué es un agente de carga internacional? Como dice ahí, que el objeto social es la consolidación y desconsolidación de la carga. ¿Qué significa eso? Esos agentes de carga son los que contratan las empresas para poder mandar la carga al exterior. Entonces, supongamos empresas como DHL, empresas como TCC, como Coordinadora Mercantil, como Aviacarga. Esas empresas son agentes de carga, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué significa la palabra consolidación? Consolidación es, supongamos, cuando las empresas van a exportar un producto, ¿cierto? Y no tienen la capacidad para llenar un contenedor completo, sino que lo que van a exportar son 2, 4, 5 cajas. Entonces no van a contratar un contenedor, no van a alquilar un contenedor completo porque se les va a ir casi el vacío, ¿cierto? Entonces lo que hacen es contratar un agente de carga para que le acomode la carga de él con otras cargas de otros exportadores. ¿Sí me entienden? Eso es consolidar la carga, reunir carga de varias empresas para llenar un solo contenedor para poderlo exportar. Entonces, estas empresas que les acabo de mencionar, como DHL, FedEx, Coordinadora Mercantil, Servientrega, todas esas empresas lo que son agentes de carga porque ellos reciben paquetes, cajas, mercancía, ellos reciben y te la mandan al exterior, ¿cierto? Te la hacen llegar al exterior. Entonces ellos van clasificando la carga dependiendo del país para donde vaya la carga. Y apenas van repartiendo la carga, van llenando el contenedor para que vayan como para un mismo trayecto. Y ya cuando lleguen a ese trayecto, ya se sigue la palabra desconsolidar. Desconsolidar es bajar del contenedor los paquetes y ya ahí sí distribuirlos para cada dirección para donde es, ¿cierto? Para la dirección de destino, para donde vaya cada paquete o cada producto. Eso es
Entonces, consolidar es juntar carga de varias empresas. Y desconsolidar es después cuando llegue allá, desconsolidan la carga. O lo mismo cuando me van a mandar, si yo estoy importando alguna mercancía, estoy importando una mercancía de Estados Unidos. Entonces, la mercancía que estoy importando ocupa muy poquito espacio en un contenedor. Entonces, allá consolidan mi carga con la de con otros clientes. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, contratan allá el contenedor, lo cargan y por ejemplo, los que van para Medellín, entonces un contenedor solo para Medellín. Lo que va para Bogotá, otro contenedor para Bogotá, ¿cierto? Entonces, acá cuando llega a Medellín, desconsolidan la carga, ellos lo distribuyen pues en sus estantes y todo, dependiendo, ya también lo van separando como por barrios o por sectores para luego repartirla. Eso es desconsolidación. Y por eso se llama, por eso se dice que para maximizar el aprovechamiento de rutas y fletes. Claro, porque me sale muy costoso yo contratar un contenedor para mí solo, sabiendo que va a llevar muy poquita carga. Entonces, si contrato, me alquilan es un espacio de ese contenedor y por eso me cobran más barato el flete, ¿cierto? Van a cobrar todo completo. Bueno, esa es la parte de los agentes de carga. ¿De los qué? Los Incoterms. Sí, eso no, ese tema lo vamos a ver después de este tema. Seguimos con, creo que es con acuerdos comerciales. Después vemos lo que son los Incoterms. Los Incoterms son términos de negociación internacional. ¿Sí? Entonces, en esos Incoterms, ¿cómo? En esos Incoterms ya pues, lo vamos a ver más adelantico y ahí especifica cuál es la responsabilidad y la obligación tanto del importador y el exportador. ¿Cómo? Sí, claro, es que eso lo manejan ellos dependiendo. Sí, claro, es que el Incoterm se negocia en el momento del importador y el exportador. Ellos son los que negocian el Incoterm. Y ya dependiendo la negociación del Incoterm, exactamente. Exactamente. Entonces, supongamos si es supongamos término de negociación es Word y es puesto en fábrica, pues me tocaría a mí recoger la mercancía en la fábrica de mi proveedor. Ese es Word, ¿cierto? Es, sí, esos lo manejan ellos, pero es porque nosotros son los importadores, exportadores los que contratan las empresas. Bueno, hay otros que llaman otro operador de comercio exterior son los agentes aeroportuarios. Los agentes aeroportuarios, como tal, son, en resumen, son los que administran los aeropuertos, ¿cierto? Son los administradores del aeropuerto. Ese es el resumen de los agentes aeroportuarios. Dice, persona jurídica, administradora o poseedora de concesión para operar operadores de servicio público, perdón, aeropuertos de servicios público o privado, habilitado por la DIAN para el manejo de la operación de entrada y salida de carga al o desde el territorio nacional. La habilitación se otorga por decreto del gobierno nacional o por resolución de carácter particular expedida por la DIAN. Su función es salvaguardar a la aviación civil, nacional e internacional a través de la vigilancia y la verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correos, cargas, mercancías y cosas transportadas, así como de aeronaves y tripulaciones en el ámbito aeroportuario. Aquí le mencionó las dos principales en Colombia. El grupo OPAIN, que es el que administra el aeropuerto El Dorado, ¿sí? Y esa otra, Airplan, ese administra el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro y el aeropuerto La Herrera acá en Medellín, ¿cierto? Entonces, esos son los agentes aeroportuarios.
precisamente los administradores del aeropuerto. Ellos no son los dueños del aeropuerto. Los dueños es el gobierno nacional o la aeronáutica civil, ¿cierto? El gobierno nacional. Y ellos lo entregan en concesión por un periodo aproximadamente de 20 años. O sea, ellos cada 20 años cada 20 años le informan pues sale una licitación del gobierno para ver qué empresas se quieren encargar de la administración del aeropuerto, ¿cierto? Entonces, hay grupos económicos como estos, porque eso no es pues es una sociedad, pero eso se llaman, ¿cómo se llama? Grupos que se conforman por un periodo mientras hacen esa administración. Entonces, son varias empresas que conforman una sola empresa. Eso se llama una unión temporal. Una unión temporal. Exactamente. Entonces, se crean por ese periodo de 20 años y, y se encargan de administrarlo y de invertir. Porque no solamente es administrarlo, sino que también tienen que invertir plata para el mejoramiento continuo exactamente. Entonces, mire, por ejemplo, el Dorado, que le han hecho una pista nueva y todo eso. Entonces, ellos tienen que invertir plata en eso, porque eso tiene que salir de las utilidades también de la administración. Aquí les voy a mostrar, supongamos, esta noticia dice que esa es viejita, del año 2006. Dice en Caracol Radio en el año 2006, dice el Consorcio Operadora Aeroportuaria Internacional OPAI ganó la licitación pública internacional para modernización y administración del aeropuerto El Dorado. El conglomerado, que es formado por inversionistas colombianos y suizos, mire que son empresas colombianas y suizas, tendrán que invertir unos 650 millones de dólares en la modernización de la principal terminal aérea del país. El consorcio deberá entregarle a la Aerocivil, mire, el 46.16% de sus ingresos netos por el derecho a exportar comercialmente, a explotar comercialmente el aeropuerto por 20 años. ¿Listo? Entonces ellos se ganaron esa licitación en el año 2006 y esa licitación va hasta el año 2026. Dentro de 6 años el gobierno sacaría otra licitación para ver si ellos vuelven y la ganan o si de pronto esta otra empresa, Airplan o otra que quiera pelear por ganarse esa licitación. No, por eso, el 46% de las utilidades que tenga el aeropuerto se las tienen que dar a la Aerocivil. Y el resto es para ese grupo país. Eso es un negocio tremendo, pues una buena administración. Y imagínense, vea, aparte de eso le tiene que invertir 650 millones de dólares. Aparte de eso. No, durante los 20 años. Durante todo el tiempo tienen que estar invirtiendo en tecnología. Ellos son los que tienen que subcontratar al personal de aseo, al personal de vigilancia, a las bandas transportadoras para las maletas, a esas cabinas de rayos X. Es cierto, si hay mantenimiento en pinturas, en baños, ellos tienen que estarle invirtiendo dinero a eso, ¿cierto? Porque si le dan una mala administración, dice, no, si va a estar mal administrado esto, entonces cancelan el contrato, ¿cierto? Eso normalmente para una licitación de esa deben haber contratos por escrito, con sanciones monetarias y cancelación del contrato en caso de incumplimiento si no lo están manejando bien. Entonces, por eso, esos casos son pues como delicados. Profe, ¿quién es el dueño de la Aerocivil? El administrador, como el gerente, ok. En estas licitaciones, por ejemplo, recuerda cuando hubo que es que la ruta del sol o algo así,
o cuando los nules están metidos en esas licitaciones. Eso había pues mucho chanchullo y todo, y descubrieron pues todos los chanchullos que habían, y por eso hasta los metieron a la cárcel y les cancelaron la licitación. O mire lo que pasó con estas empresas, o Odebrecht, esas eran los que están haciendo que es que la Ruta del Sol. Esa empresa Odebrecht, que son brasileños, ellos descubrieron que había mucha corrupción con Odebrecht porque ellos estaban dándole dinero al gobierno, a los que daban las licitaciones, como que les daban dinero para que les dieran esa licitación a ellos, ¿cierto? Y en esas licitaciones son miles y miles de millones de pesos que cuesta pues un túnel o una carretera. Entonces, bueno, mire el conglomerado este Opaín, dice, son los grupos Odinsa y Cóndor, CSS Constructores, Marval S.A., los hermanos Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte, Termotécnica Coindustrial S.A., Arquitectura y Concreto S.A., Constructora Colombiana S.A., entidades asociadas con Flughafen de Zurich en Suiza. Pues mire que son varias empresas, ¿cierto? Son varias empresas que se unen para crear una sola que se llama OPAIN, ¿cierto? Por eso se llaman uniones temporales. Por eso se llaman uniones temporales. Listo, bueno. Esos son los agentes aeroportuarios. Bueno, vamos a ver lo que son agentes marítimos. Esos de agentes marítimos dice que es persona natural o jurídica representante en Colombia del propietario armador extranjero de un buque que llega a cualquiera de los puertos nacionales o sale de ellos. Su función es adelantar los trámites de ingreso o salida del buque, disponer la provisión de los servicios y abastecimiento que necesite y cumplir los trámites que fijen los reglamentos ante las autoridades que intervienen en la actividad. Ahí les menciono pues varios de los más importantes o los más conocidos acá en Colombia. Maritrans, Colombia, Naves, Gerleinco, Global Shipping, ¿cierto? Hay otro que se llama Mars, CMCGM, son pues como algunos de los más conocidos. Estos, como se dicen agentes marítimos, es el dueño del buque. El agente marítimo no es el dueño del buque, sino que esas empresas son empresas internacionales, ¿cierto? Son chinas, suizas, americanas, pues de Estados Unidos, alemanas, son empresas extranjeras. Pero el agente marítimo, esas empresas contratan a una persona acá en Colombia, contratan a una persona en Colombia para que ellos les sirvan de intermediario, para que les presten estos servicios. Mire lo que dice ahí, para el abastecimiento del buque. Por ejemplo, cuando estos buques, como en alta mar, se demora mucho tiempo, o sea, por ejemplo, de la China a Colombia, por decir algo, al pasar del continente asiático al continente americano, se puede demorar hasta 30 días, ¿cierto? Entonces ellos tienen que tener abastecimiento dentro del buque para la alimentación o si necesitan algún repuesto o alguna cosa, agua. Entonces, en cada puerto, estas empresas tienen un representante, ¿cierto? Para el abastecimiento, para hacer el trámite ante la DIAN. O sea, ellos son los que le informan a la DIAN cuando llega el buque, ¿cierto? Cuando está la fecha programada de llegada, cuando la fecha programada de salida. Ellos son los encargados también de conseguirle clientes a esas empresas navieras. Dice que su función es adelantar los trámites de ingreso y salida del buque y disponer de las provisiones de los servicios de abastecimiento que necesite. Entonces, cuando hablamos de trámites de ingreso y salida, es ante la DIAN, ¿cierto? Informarle a la DIAN de que va a entrar o salir ese buque. Y para los abastecimientos. Entonces, esos son pues los agentes marítimos, no son los dueños de los barcos ni nada, sino que son unos representantes de esas navieras acá en Colombia. ¿Listo? Sí, como un administrador, como una filial, como una empresa filial de ellos acá. Bueno, eh,
están los depósitos privados de transformación y ensamble. Esos depósitos privados de transformación y ensamble, yo hago mucho énfasis en estos dos, que es Sofasa Renault, ¿cierto? Que lo tenemos aquí en Envigado, y tenemos la empresa Yamaha Motors, que está en Girardota. ¿Por qué se llaman depósitos privados de transformación y ensamble? Porque esas compañías, ellos no importan el vehículo. Ustedes saben que Renault es francés, ¿cierto? Ellos no importan el Renault ya listo desde Francia para Colombia, ni tampoco la Yamaha. Yamaha tampoco importa las motos directamente desde Japón hasta la planta, sino que esas empresas son empresas ensambladoras. Ellos importan todos los repuestos para hacer el carro, y todos los repuestos los importan desde Francia, acá llegan y acá ya ensamblan el vehículo. Inclusive ellos tienen algunos beneficios. Estas empresas de transformación y ensamble, uno de los grandes beneficios es de que por cada repuesto, ellos cuando importan los repuestos, no pagan el arancel por traer el repuesto, sino que pagan el arancel es por el vehículo ya cuando esté totalmente listo, ya cuando esté totalmente ensamblado. Esto, ese es uno de los beneficios que tiene. Dice, persona jurídica autorizada por el gobierno nacional para realizar procesos de transformación o ensamble, a la cual la DIAN le habilita un lugar para el almacenamiento de las mercancías de importación que serán sometidas a la modalidad de transformación o ensamble. No podrá tener adicionalmente la calidad de agente aduanero, ni transportador, ni agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. La habilitación se hace mediante resolución expedida por la DIAN. Bueno, entonces, un depósito privado de transformación y ensamble, mire que no puede tener también otra categoría, o sea, no puede ejercer dos funciones de operador de comercio exterior. O sea, que mire que ahí mencionan varias, ¿cierto? Una empresa privada de transformación y ensamble no puede ser agente de aduana, ni puede ser un transportador, ni tampoco puede ser un agente de carga internacional, no. Solamente le habilitan la fábrica o el espacio para que haga sus procesos de producción de ensamble. ¿Listo? Acá hay unos pues, ahí hablan pues de esa modalidad de Profe, importación. yo tengo una pregunta. Iván, Estos operadores son empresas que se dedican únicamente a eso, a ensamblar artículos o mercancías de importación, o, o ese nombre lo reciben también todas las empresas que, como usted mencionaba ahorita, ya digamos tienen un reconocimiento a nivel nacional delante de la DIAN y dentro de su operación también hacen, digamos, ensamble de pues de alguna que otro producto que hacen. ¿O son no, solamente empresas dedicadas a ensamblar únicamente, a nada más? sí, no, pero no solamente dedicadas a eso, porque ellos, aparte de ensamblar el vehículo, lo exportan, pues, o lo venden, ¿cierto? Ellos se encargan también de venderlo. O sea, no solamente es ensamblar. Ya Sofasa tiene ya sus empresas que se encargan sus concesionarios que se encargan de vender los vehículos. Entonces, no es que solamente se dediquen a ensamblar y listo. Ellos tienen pues y hay otras muchas empresas, pues, Acate Motos, por allá creo que en Bogotá hay otra empresa, no estoy seguro si de la Chevrolet también en Bogotá, pero hay varias empresas pues que se dedican a esta parte de transformación y ensamble. Bueno, dice que la Profe, autorizada, sí, dale Iván. profe, en ese sentido, digamos, si yo tengo una empresa y yo estoy importando pues algunos productos porque con eso, o insumos que con eso es que yo hago, pues sí, mis ventas o mi comercio acá en Colombia, Hace un producto por yo y tener lo vende, esa, sí. sí, perdón, yo hago importación de algunos insumos para poder, digamos, hacer mi producto, que es el que vendo. Mm. Al yo tener esa actividad, yo no puedo transformarme para ser algún otro operador de comercio internacional Sí, porque ya soy sí, categorizado como uno de depósito y transformación. sí, Iván, ahí más adelante vamos a ver unos que se llaman de industriales.
es Ah, listo, operadores listo. industriales. Ya lo vamos a ver ahí más adelante, está esa categoría que vos estás mencionando. ¿Ves? Ahí más adelante lo vemos. Bueno, dice que Listo, profe. sí, elementos esenciales, dice autorización por la DIAN, lógicamente, habilitación del depósito, lógicamente pues la DIAN tiene que ir a revisar que sí sea para ese propósito, suspensión de tributos aduaneros hasta que se obtenga el bien final, eso es lo que les acabé de explicar, ¿cierto? Que ellos importan los repuestos, ¿cierto? Las partes del vehículo, pero no, ahí en ese momento, al importar los repuestos, no pagan arancel todavía, sino que cuando tengan el bien final, que es ya el vehículo ya listo, ya ahí sí pagan por cada vehículo, empiezan a sumarle cada una de las partes, cuánto tenía que pagar por arancel, y ya se lo suman y lo pagan en la totalidad. El plazo para obtener el bien final les dan 2 meses. Después de traer los repuestos, le dan 2 meses para poder que lo ensamblen y se lo declaren a la DIAN, le paguen los aranceles a la DIAN. ¿Cómo? No, antes así deben de tener hasta mejores beneficios por traer como al por mayor y todo eso, y ya, antes yo creo que les sale hasta más favorable. Igual ellos deben de tener No, claro. una planilla donde especifiquen cada uno pues de los repuestos o de lo que se le colocó al carro y cuánto paga de porcentaje cada producto de eso, y ya lo totalizan pues como al final. De, sí, lo que pasa es que ese es por ser ensamblado acá, son pues más económicos y todo, y esas son las competencias. Por ejemplo, ¿cómo vamos a comparar un Renault supongamos, con un BMW o con Audi o con, cierto, un Mercedes? Ya son vehículos de alta gama que eso no los ensamblan acá, sino que eso sí los importamos desde Alemania directamente, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está, el plazo para obtener el bien final son 2 meses. Después de que usted importe todos los repuestos, le dan 2 meses para que pueda declarar y pagar los impuestos. Disposición de la mercancía restringida, esa mercancía, lo que usted declara que está importando, la DIAN en cualquier momento le puede caer a las bodegas y a usted le hacen el inventario, venga, muéstrame esta declaración de importación, usted dijo que importó 10.000 farolas, muéstreme dónde están, ¿cierto? Ellos no pueden traer esas farolas para transformación ensamble y venderlas por debajo a otros precios, ¿cierto? No. Entonces, si la van a utilizar para ese fin, lo tienen que importar por otra modalidad, no directamente para transformación ensamble. Bueno, Profe, ese plazo para obtener el bien final es como que, por ejemplo, si se va a armar un carro, el bien final es el la carro tiene 2 meses fabricación, para el armarlo. tener el vehículo ya totalmente listo, Listo para armado la... totalmente. Bueno, No, y eso debe ser una ventaja porque les están dando, digamos, 2 meses para o conseguir el dinero, cliente para después pagar los impuestos de eso. sí, exactamente. Ahí con ese plazo de 2 meses tiene ese plazo para pagar los impuestos, los aranceles. Es uno de los grandes beneficios que tienen estas grandes empresas. Ahorita les estaba mencionando los usuarios aduaneros permanentes y los altamente exportadores, ¿cierto? Que son unas categorías que la DIAN le da a algunas empresas. Entonces, esas categorías, uno de los grandes beneficios es de que por ejemplo, la empresa donde yo trabajo en CAE Colombia, nosotros cumplimos esas dos funciones, usuario de aduanero permanente y altamente exportador. Y ya esa categoría ya la reemplazamos por la nueva categoría que salió, que es el operador económico autorizado, ¿cierto? Esa categoría es la máxima categoría que tienen las empresas. Y una de esas grandes beneficios es de que se puede pagar los aranceles consolidados. ¿Qué quiere decir? De que por cada importación que nosotros elaboramos, no tenemos que pagar el arancel inmediatamente cuando llega la mercancía, ¿cierto? Cuando está la declaración de importación. Se hace el pago de arancel, es que se van sumando todas las
declaración de importación, o sea, se declara ante la DIAN, se muestra, se registra en cero, se entrega al banco porque el banco le tiene que poner un sello de recibido en cero, se demuestra a la DIAN de que ya se presentó al banco y el banco ya con eso le da el levante de la mercancía, ¿cierto? Nos deja sacar la mercancía del puerto o del depósito aduanero donde esté la mercancía. Entonces, y ya en el transcurso de ese mes, todas las mercancías que importamos en ese mes, pagamos el arancel o los tributos aduaneros de todas esas mercancías dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente, ¿cierto? Entonces las empresas pueden trabajar con esa plata mientras tanto. Entonces es una gran ventaja. En cambio, una empresa pequeña, una empresa normal, por cada importación, para que le dejen sacar la mercancía del puerto, tiene que mostrar la declaración de importación con el pago del arancel y el IVA en el banco, ¿cierto? Ya con el sello del banco, para que la DIAN le permita sacar la mercancía. Entonces, estas grandes compañías tienen ese beneficio. Bueno, depósitos privados para envíos urgentes. Esos depósitos privados dice que son personas jurídicas que tienen la calidad de empresa de transporte internacional, con licencia del Ministerio de Comunicaciones, para ejercer la mensajería especializada a la cual la DIAN le habilita un lugar para el almacenamiento de mercancías de importación o exportación, correspondientes a envíos urgentes. Debe ser intermediario de la modalidad de envíos urgentes y no podrá tener adicionalmente la calidad de agente aduanero. Esas dos, esta y esta otra, intermediario de tráfico postal y envíos urgentes, dice persona jurídica con licencia del Ministerio de Comunicaciones para realizar operaciones de mensajería especializada y autorizada por la DIAN para desarrollar la actividad como intermediario en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, debe tener adicional la calidad. Bueno, lo que les quería decir de esa intermediario de tráfico postal o envíos urgentes, estas son las grandes empresas conocidas a nivel mundial. Está FedEx, es muy conocida, DHL, está TNT y UPS. Esas son como las más conocidas y las más grandes a nivel mundial. ¿Qué significa tráfico postal y envíos urgentes? O sea, todas estas compañías, como dice ahí, se dedican a la mensajería especializada. O sea, mensajería es de sobrecitos, de paquetes, de cosas así, ¿cierto? Sobres, paquetes o carga también. Pero para que entre a la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes, tiene que cumplir unos requisitos, para que los tengan en cuenta. Los requisitos para que una mercancía sea catalogada como tráfico postal o envíos urgentes es la siguiente. En el caso de importaciones, que la mercancía no valga más de $2,000, que la mercancía no pese más de 50 kilos, ¿cierto? Esos son de los requisitos para que la 50 kilos. En exportaciones es hasta $10,000. Para exportaciones $10,000. Listo. El peso que no pese más de 50 kilos. Sí. Y el diámetro de la caja que no sobrepase el diámetro de 1,50 m. El diámetro de 1,50 m. Listo. Esos son como los requisitos para que... ¿En qué va eso? Por ejemplo, estas empresas, eso es otra de las formas, por ejemplo, otra respuesta a la que me preguntaban ahorita, que si siempre uno tenía que contratar una agencia de aduanas para importar o exportar un producto. Entonces, en este caso, cuando sea modalidad de tráfico postal o envíos urgentes, la empresa transportadora, por ejemplo, en el caso de DHL, haría las veces de agencia de aduanas, porque ellos se encargan de llenar la planilla, informarle a la DIAN, o sea, yo le tengo que reportar qué producto es el que estoy importando o exportando, ¿cierto? Y ahí ese producto que arancel paga y el IVA que paga. Entonces, DHL, por ejemplo, yo les pongo un caso concreto. Nosotros, en algunos casos, como la empresa de nosotros es muy grande y tiene muchas máquinas, nosotros mantenemos almacén de repuestos, ¿sí? Pero en algunos casos hay repuestos
que no los tenemos en el almacén y preciso la máquina se dañó por un repuesto de esos. Y el repuesto hay que traerlo de Alemania o de Italia, ¿cierto? Porque son máquinas importadas de por allá. Y ese repuesto, usted sabe que esas máquinas trabajan 24 horas y parar una máquina de eso es plata que está perdiendo la compañía y son varios operarios que trabajan en esa máquina que van a estar parados mientras reparan la máquina. Entonces, esto de tráfico postal y envíos urgentes se llama así, es porque en estos casos uno utiliza esta modalidad para que de Alemania le manden urgentemente el repuesto. Entonces nosotros lo utilizamos mucho en esos casos. Más que todo, es más costoso porque por llamarse así envíos urgentes, todas estas importaciones vienen a través de avión, ¿cierto? Vienen a través de transporte aéreo, no en barco, porque ya si es en barco, ya no se va a llamar envíos urgentes, porque si es de Alemania me va a llegar aquí en 20 días, ¿cierto? Entonces ya no sería modalidad de envíos urgentes. Entonces por eso se llama modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, porque es aéreo. Se puede demorar 2 o 3 días dependiendo del país. Ustedes saben que esos vuelos internacionales hacen a veces escala en varios países. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos mandado paquetes para Argentina. Nosotros exportamos algunos productos a Argentina y de esos productos los documentos los mandamos, nosotros trabajamos directamente con DHL. DHL todos los días a la 1 de la tarde está la camionetica, la amarillita de DHL allá en la empresa, porque de ahí mandamos paquetes. Y la mayoría de los paquetes son documentos que mandamos en los sobres amarillos de DHL, los que vienen en cartón. Y ahí mandamos pues la factura comercial, el documento de transporte, la lista de empaque, certificado de origen. Esos documentos se los mandamos a nuestro cliente al exterior. Y por ejemplo, DHL para mandarlo a Argentina, ellos le dan la guía, ¿cierto? Y uno con ese número de guía, uno le puede hacer seguimiento por internet. Uno se mete a la página de DHL, coloca el número de la guía y le sale dónde va el paquete, en qué parte está el paquete. Y yo me he puesto a hacerle seguimiento a esos documentos a Argentina y de acá de Medellín sale para Panamá. Hace el vuelo, hace escala en Panamá. Allá como que recogen más mercancía de muchas empresas. De Panamá vuela a Miami, oiga pues, de Panamá vuela a Miami y de Miami ahí sí vuela hasta Argentina. O sea, teniendo Colombia, Argentina aquí abajo, ¿cierto? Y tiene que ir primero hasta Miami y luego llega a Argentina. Por eso, entonces, eso por la parte logística, o sea, DHL no tiene vuelos directos Colombia-Argentina, Colombia-Brasil, sino que primero tienen que ir a algunos centros de acopio como Panamá o Miami y de ahí distribuyen a todas partes del mundo. ¿Sí me entiendes? Son como puntos de acopio. Sí, en algunos casos, pues, eso ya es parte de lo logística de ellos, ¿cierto? Dependiendo, eso es una logística muy teso. Por ejemplo, Amazon. Amazon creo que es de las más grandes pues de en venta de mercancía y de productos en el mundo y de los que más dinero ganan en esa parte. Y creo que están montando por los lados de Bogotá, en Cundinamarca, ya está montado una sucursal ahí. Es pues bacano porque eso genera empleo, genera pues bacano esa parte. Llega más rápido las cosas que uno compre por Amazon, ¿cierto? Llega más rápido acá. Sí, porque para hay otras, yo he comprado cosas por Wish. Hay una página que se llama Wish. ¿Usted lo conoce? Eso es puro chino. Se me han demorado 30 días para que lleguen. Eso es un problema. Por barco, o sea, eso sí no lo mandan por avión, porque por eso el producto es tan barato, porque no el transporte donde fuera aéreo, pues, se pone muy costoso el producto. Pues, eso AliExpress. Y lo mandan en barco, entonces mientras llega, pues eso es muy demorado.
de China a Colombia, póngale que vengan 4 barcos al mes, ¿cierto? 4 barcos. Pero de China a Estados Unidos vienen 200 barcos. Ah, no, llegan más. Si usted tiene a alguien quien le recibe en Miami, se demora 3 días. De China a Estados Unidos, a Miami. Pero si lo mandan de aquí de China a Colombia, obviamente. Pero lo mismo. Es lo mismo. Porque si tiene a alguien en Miami, Eso es lo que lo manden de allá. ya simplemente Miami, Colombia, Ya llega más rápido. Sí, yo he comprado varias cositas, he comprado relojes, sí, he comprado varias cositas por ahí. Últimamente no he vuelto a comprar. No, y eso de la China sale muy barato, pues, muy favorable. Yo había comprado por Mercado Libre, no sé si recuerdan que yo conectaba directamente el cable del internet acá, ¿cierto? El martes trabajé normal en la casa con ese aparatico, es un convertidor. Como esta es muy pequeño USB, no tiene el switch de teléfono del convertidor. Y eso me costó 20.000 pesos, pues. Y que me duró 3 meses, ya se me dañó. Ahí me tocó meterme otra vez en Mercado Libre para comprar otro. Porque el computador trabaja más rápido cuando es directamente con el cable conectado. Aquí lo tengo es pegado del Wi-Fi. Porque el martes trabajó en mi casa normal, pues trabajé desde la oficina todo el día ahí bien. Y me vine para acá y lo fui a instalar y no me funcionó. Y yo, ¿qué le pasó a eso? Vinieron los técnicos de acá a mirar. Que no, profe, le dañó ese convertidor. Usted sabe que eso es muy malo, es una lotería si sale bueno o mal. Y no, entonces me conectaron por Wi-Fi, ya me estoy conectando por Wi-Fi. Ahí ya pedí otro, porque es que en la casa a veces la señal es muy mala. Y eso que tengo supuestamente claro, tengo de 30 megas y más, sin embargo, estoy trabajando y es a veces muy inestable. No, al lado del modem del... No, es que yo estoy ahí en la sala pegado al lado del modem del internet y cada rato se cae la señal. Entonces, por eso me gusta trabajar más con el cable porque es más, agiliza más. Bueno, entonces ya saben pues que es modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, ¿cierto? Por eso se llama así, porque uno le pide el repuesto rápido al proveedor, ellos llaman a DHL, venga, aquí tengo un sobre, se lo recogen y de 1 en 2 días está acá en Colombia el producto, ¿cierto? Y como les decía, dependiendo el costo del producto, se convierte en modalidad de tráfico postal o envíos urgentes. Eh, en estos casos, DHL se encarga de una vez de hacer el trámite ante la DIAN para registrarle que uno importa un repuesto, ¿cierto? Ellos se encargan, pagan por uno y uno le paga a ellos. En esos casos no hay necesidad de contratar una agencia de aduanas, que DHL, como es un repuesto, un producto pequeño que vale menos de $2.000, entonces por eso no hay necesidad de contratar una agencia de aduanas. Profe, una Hola, pregunta. la Carolina, cuéntame. Ahí cuando dices que no puede ser dueño de un depósito público o un agente aduanero, eh, por ejemplo, ahí que estabas mencionando que DHL le hace uno el tráfico aduanero, Sí, perdón, pero sí, sí, es en porque ese ellos tienen, momento, o sea, ellos están, o sea, tienen que ser empresas que tengan diferentes figuras sociales, pues para que puedan exactamente. hacer todas las cosas y no es, o sea, como que DHL Adanas, DHL no sé qué, ¿a eso te refieres? O que deben tener diferentes nombres. Sí, diferentes nombres, porque hay otras empresas, supongamos, Aviatur, Aviacargo, Aviaduanas, son empresas diferentes y prestan un servicio diferente cada una. Aviacarga es de transporte,
Aviaduanas es para ya gestión de aduanas, entonces ya son empresas aparte. O sea, entre ellas pueden hacer negociaciones, ¿cierto? Pero tienen que crear a empresas apartes para poder, o sea, no, una sola empresa no puede prestar dos servicios a la vez, ¿sí? Pero puede ser, Hay puede casos, ser, hay por casos ejemplo, la misma excepcionales, en este empresa. caso, por ejemplo, como DHL, que en este caso ellos no son o sea, traen la mercancía y de una vez se hacen el requisito ante la DIAN, pero ya es algo específico, ya por permitido por la DIAN, ¿sí? Pero no, ellos no son agencias de aduana, no son agencias de aduana porque ellos no le pueden recibir mercancía, no pueden contratar con una empresa, hacer el trámite ante la aduana para otro tipo de mercancías, ¿cierto? Solamente en esa modalidad de tráfico postal, solamente en esta modalidad. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, continuamos con este operador de transporte multimodal. Transporte multimodal dice que es persona jurídica inscrita como operador de transporte multimodal de carga ante el Ministerio de Transporte, que cuenta con autorización otorgada por la DIAN. Y ese transporte no puede tener calidad de agente aduanero o depósito público o privado. Entonces, mire que estos transportadores de carga no pueden ser agencias de aduana ni tampoco pueden ser almacenes de depósito, ¿cierto? Esos transportadores no pueden tener bodegas para almacenar cargas, ni tampoco pueden hacer oficina para hacer la operación de importación o exportación ante la DIAN. Solamente es para transportar, ¿cierto? O sea, ya cuando uno va a hacer importar o exportar una mercancía, ya uno se encarga de contratar al transportador para que le recoja la mercancía a uno y se la entregue en otra parte, ¿sí? Ya eso es otra parte. Cuando hablamos de transporte multimodal, cuando hablamos de transporte multimodal, quiere decir que se utilizan dos o más tipos de transporte internacional para el trayecto de una mercancía, ¿cierto? O sea, no es multimodal cuando yo importo una mercancía desde la China y llega desde la China en barco hasta Buenaventura o hasta Cartagena, ¿cierto? Ahí no es multimodal, porque no cambió la carga, no la cambiaron de barco a tren, y de barco a camión o de barco a avión, ¿cierto? En trayectos internacionales. Acá cuando llega a Buenaventura, lógicamente aquí la bajan del buque y la pasan para un camión para llegar desde Cartagena o de Buenaventura a Medellín, ¿cierto? Pero eso no es considerado multimodal. Multimodal es cuando la carga es en el exterior, que la tienen que pasar de un modo de transporte a otro que llegue al destino final. ¿Cómo? No sé, de más que tendrán en algunas ocasiones para pasar un producto de otro país a otro, de pronto tienen que hacer meterse en una red de esas. Entonces, ya saben, transporte multimodal es cuando se utilizan dos o más medios de transporte internacional para el transporte de carga de mercancía. De esto, cuando se utilizan dos o más. Entonces, ahí está el ejemplo. Del flete internacional, sí. No, ya no se tomaría en cuenta cuando llegue a Buenaventura y de Buenaventura lo bajen a un camión y lo traigan a Medellín. No. Por ejemplo, un ejemplo, por decir algo. Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, bueno, de España, de España van a mandar algo para Alemania, ¿sí? Y por decir algo, no lo van a mandar en barco, sino que lo van a mandar por tren. Entonces, supongamos que de España a Alemania tienen que hacer escala en Italia o en Suiza y en tren va hasta un país, ¿cierto? Y de ese país ya no hay vía férrea hasta Alemania, sino que ahí tienen que hacer transbordo a un camión. Ahí se daría el caso de multimodal, ¿cierto? Porque es el transporte internacional de España hasta Alemania, ya están utilizando dos medios de transporte internacional.
Profe, profe, Ya, sí, ¿quién me estaba hablando por acá? que por ejemplo cuando yo compré el PET en México, que lo cargan en tren y después lo hasta el puerto y ahí ya lo montan. Ahí también es multimodal. No, porque el tren es solamente ahí mismo en el trayecto de México, ¿cierto? Ah, ok, Es, ajá. si de pronto de México lo pasan, supongamos, a El Salvador o a Costa Rica, y de Costa Rica ya sí lo pasan a un puerto marítimo hasta Colombia, ahí ya sí sería multimodal, ¿cierto? Pero si allá en México lo mandan en tren hasta el puerto, ahí no sería multimodal. Es el mismo ejemplo que le estoy dando acá. Es como si ya cuando llegue el contenedor a Cartagena, ya de Cartagena pasarlo a un camión para traerlo a Medellín. No, ahí no sería multimodal. Multimodal es cuando en el trayecto internacional, ahí sí se utilizan dos o tres medios de transporte, diferentes medios de transporte. Ahí sí se Ah, listo, utilizaría profe. eso. Ok, ¿Listo? listo. Bueno, continuamos con comercializadoras internacionales. Esas comercializadoras internacionales dice que es persona jurídica cuyo objeto social es servir de instrumento de apoyo a las exportaciones, orientando sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en mercados externos, para lo cual se requiere contar con la inscripción ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o autorización otorgada por la DIAN. Entonces, uno comercializador internacional, ¿qué es? Como dice ahí en el parrafito, dice que es un instrumento de apoyo a las exportaciones. Hay empresas dedicadas a contratar con microempresas, con pymes, pequeñas y medianas empresas, a conseguirles clientes en el exterior, ¿cierto? Cuando esas pequeñas y medianas empresas producen, hacen un producto acá en Colombia, lo comercializan, les va bien, pero saben que si lo exportan de pronto van a tener mayor utilidad, ¿cierto? Ahí es cuando esas pequeñas y medianas empresas consultan e investigan con estas comercializadoras internacionales, porque ellos son los especialistas en hacer estudios de mercado, ¿cierto? Un estudio de mercado, es decir, bueno, ¿qué producto vende usted? Listo, venga, vamos a mirar ese producto, ¿dónde lo podemos vender más fácil o a buen precio? Entonces empiezan a, bueno, que yo hago pulpas de fruta. Bueno, vamos a mirar esas pulpas, ¿dónde las podemos vender? Entonces ellos empiezan a mirar de aquí para abajo Suramérica, por acá Centroamérica, por acá en las islas del Caribe. Ellos les dicen, bueno, esas pulpas se pueden vender por acá en el Caribe, porque hay mucha zona hotelera, ¿cierto? En el Caribe hay muchos hoteles. Podemos hacer negociaciones con estos hoteles para nosotros surtirlo de pulpas, para los jugos. Entonces, ellos son los encargados de verificar y ellos le hacen todo el estudio de mercado. Vea, si exporta estas pulpas a México, vale tanto. Si las exporta a las islas del Caribe, a, no sé, a República Dominicana, ¿cierto? Está, ¿cómo es que se llama? Trinidad y Tobago, por allá pues eso es Curazao. Entonces, para allá les cuesta, porque ellos hacen todo el cálculo, todo el costeo. ¿Cuánto cuesta los fletes para México? ¿Cuánto cuestan los fletes para Aruba? ¿Cierto? Ellos tiran cálculo ahí. ¿Cuánto me cobran de aranceles para entrar este producto a ese país? Si nosotros tenemos acuerdos comerciales con México, entonces para allá debe ser más barato. Ellos verifican todos los acuerdos comerciales que tiene Colombia con otros países, mira cuál es la necesidad de cada país de esos, si necesitan frutas o hacen contactos telefónicos con empresas por allá quienes están interesadas, mandan muestras para que las prueben a ver si les gusta. Entonces, esas comercializadoras internacionales sirven para eso, promoción y comercialización de productos colombianos en mercados externos. Esa es la función principal de las comercializadoras internacionales. Y ellos se encargan de conseguirles los clientes, ayudarles con toda la parte logística, contratarles transportadores y todo, toda la parte logística, y ellos cobran una comisión.
Yo, bueno, por cada, pues, me da un porcentaje de las ventas. O sea, deme un porcentaje, supongamos, del 2%. Entonces, si las ventas son $100.000, entonces son $2.000 pues de ganancia por el servicio. Sí, ya es una acción que se hagan entre ellos. Entonces, para eso se utilizan mucho. No sé si se han dado cuenta que por acá ya está muy de moda las cooperativas. eh, por ejemplo, por acá en el oriente antioqueño ya está muy de moda el aguacate Hans, el cultivo de aguacates. Sí, yo por allá, por los lados de Guatapé, he visto varias fincas llenas de puro aguacate Hans, de los pequeñitos, y ya están exportando a Japón y a la China, imagínense, ya están exportando aguacate hasta la China inclusive. Entonces esos aguacate Hans, ya esas fincas, cada una no exporta, sino que ellos tienen que conformar una cooperativa para poder exportar en grande y para poder tener una forma de negociación más poderosa, pues para poder despachar y para no quedarle mal a los clientes. Porque es que una cosa, cuando usted hace un contrato de negociación con un cliente en el exterior, a usted a veces también le ponen a firmar cláusulas de entregas y todo, ¿cierto? Que le tiene que responder, porque cómo va a dejar, por ejemplo, una empresa que haga guacamoles y que le queden mal con los aguacates. Entonces, esa empresa, ¿qué va a hacer con los empleados? ¿Qué va a hacer con, pues, sin poder producir? Entonces, en esos casos, hacen a veces también cláusulas de responsabilidad o de cumplimiento, llaman cláusulas de cumplimiento, contratos de cumplimiento, donde tengan que eh, responderles por las exportaciones. Entonces, se conformaron varias cooperativas para en el oriente antioqueño, donde son este tipo de empresas, donde se unen varias fincas para cada uno, ahí van contabilizando pues cuántos kilos de aguacate va sacando a cada una y a cada una le van dando pues lo correspondiente a lo que va entregando a la cooperativa. Por eso, y esas cooperativas lógicamente tuvieron que haber contratado con una comercializadora internacional para que ellos le abrieran pues los mercados al exterior. Yo cuando estaba haciendo la maestría en negocios internacionales, tenía dos compañeras que hicieron un estudio de mercado a una empresa en el oriente antioqueño que cultivan gulupa. ¿Saben qué es gulupa? Búsquenlo. Busquen gulupa ahí en internet. La gulupa es de la familia del maracuyá y del curu, ¿cómo es? La curuba. La curuba y maracuyá. La gulupa es de esa familia. Es como un maracuyá, pero como moradito, como moradito. ¿Sé lo que no conocían esa fruta? Vea. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Acá en el oriente antioqueño hay varias fincas donde cultivan gulupa. Y las compañeras hicieron el estudio de mercado porque les dijeron, venga, nosotros nos hicimos, y esa fue la tesis de grado de ellas, hacer el estudio de mercado para esa compañía. Pero entonces al final concluyeron de que esa empresa no tenía la capacidad para exportar cuando les hicieran un pedido grande. Entonces, mientras tanto, o sea, la conclusión a la que llegaron con la tesis era de que era mejor seguir vendiéndole en el mercado nacional. Eso es un producto exótico, esos productos los apetecen mucho por allá en Asia, en la China, en Japón, apetecen mucho esas frutas porque por allá no existen, no se ven. No se ven esas frutas. Entonces, la gulupa es una fruta exótica que mire que nosotros casi no la conocemos, nosotros y muchos hacemos jugo de maracuyá, a veces ni conseguimos ni curuba para hacer un jugo, y la gulupa es de la misma familia. Sí, sí, ya, pues sí, es que es parecida así, como la curuba, es así, maracuyá es así de la misma familia. Bueno, entonces,
Ahí está lo de las comercializadoras internacionales. Bueno. Transportadores. Esos transportadores dice que son persona natural o jurídica organizada legalmente en Colombia que en nombre propio o representante de terceros ejerce como actividad principal la prestación de servicios de transporte internacional de carga. No puede tener la calidad de agente aduanero. Entonces, mire, un transportador, una agencia de aduana no puede tener también empresa de transportes, ¿cierto? Son empresas totalmente diferentes. Esos transportadores, como dice ahí, puede ser persona natural o jurídica. ¿Qué significa persona natural? Yo, supongamos, yo como David Morales, puedo tener mi propio camión, ¿cierto? Y yo me registro ante la DIAN, ante el Ministerio de Transporte, como David Morales S.A. o Transportes David o Transporte no sé qué, ¿cierto? Con mi nombre propio, por eso se llama personas naturales. O sea, yo me puedo, si tengo con qué comprar un camión, yo me monto el RUT y monto mi transportadora y puedo hacer transporte de carga internacional. Si yo con mi camión bajo mercancía de Ecuador o paso mercancía para Venezuela, ya eso es transportador, un transporte internacional, ¿cierto? Porque hay transporte nacional, que es aquí entre las ciudades, acá mismo en el territorio aduanero nacional, en Colombia, ¿cierto? Pero cuando hablamos transportador internacional de cargas, porque ya estamos atravesando una frontera, ¿cierto? Ya sería transporte internacional cuando atravesamos una frontera. Esas compañías, pues ya como dice ahí, la actividad principal es la prestación de servicios de transporte internacional. Ahí están, pues, por ejemplo, Avianca. Avianca tiene parte de transporte de personas, o sea, de servicios, ¿cierto? O también de transporte de carga. Avianca tiene aviones especiales solo para transportar carga, ¿cierto? No pasajeros y carga, sino solo para carga. Entonces, Avianca también está catalogado, pero tiene su razón social aparte de la de pasajeros. Son dos empresas aparte. Bueno, dice que usuarios del régimen de admisión temporal, en perfeccionamiento activo y en casos especiales. Este tipo dice que es el régimen de aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero nacional con suspensión de derechos de impuestos a la importación de mercancías destinadas a ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento. La admisión temporal para perfeccionamiento activo podrá ser para transformación, elaboración, manufactura o procesamiento, para reparación o acondicionamiento. Pero un momentico, yo, si es que se me va a descargar el computador, a ponerlo, no me vaya a apagar, sí. Un momentico, yo pongo el cable que me apaga el computador. Este tipo de empresas temporal para perfeccionamiento activo es una modalidad de importar un producto. Ahí dice con suspensión de tributos aduaneros, porque no le van a cobrar tributos aduaneros, porque es con el fin de que al recibir ese producto usted le haga algún proceso y luego lo devuelva, ¿cierto? Y simplemente lo devuelva. O sea, no es para, a usted le cobran impuestos, es si deja el producto acá en Colombia para venderlo en Colombia. Ahí sí. Como una maquila, exactamente. Puede ser como una especie de maquila. Para los que no sepan que la palabra maquila es cuando, supongamos, por ejemplo, acá en Antioquia, en Antioquia o en Medellín, hay empresas confeccionistas de ropa, ¿cierto? Confeccionistas de ropa. Entonces, esas empresas no tienen dentro del mismo taller todo el proceso
del corte, costura, ponerle los botones, ponerle la manquilla, no, sino que hay empresas que hacen, que solicitan el servicio de maquila. Entonces, por ejemplo, yo soy un confeccionista, pero como en mi taller no hago todo, entonces yo supongamos, compro los rollos de tela, compro los rollos a fabricato, o ya muchos los importan de la China o de la India, ¿cierto? O le compro la tela a fabricato, me lo venden en rollos. Entonces esos rollos lo entrego a una empresa que yo contrato para que me haga el servicio de corte. Entonces ellos tienen sus mesas grandes donde se enrollan ese rollo pues de tela y le hacen el diseño pues el molde, le ponen el molde y ahí le ponen las máquinas cortadoras para que corten las cosas, ¿cierto? Entonces por ejemplo en blue jeans, entonces le hacen el corte del jean, ¿cierto? Del índigo, esto se llama índigo. De ese corte, esa empresa no hace costuras. Entonces, ya una vez cortada la tela, la llevan a otra empresa que sí tiene máquinas de confección y ya le hacen toda la parte de las costuras, ¿cierto? Esa empresa no tiene la forma de colocarle los cierres o los botones, entonces ya de ahí, ya con la costura, lo llevan a la otra empresa donde ya le ponen en cada una el remache del botón, ponen la marquilla, le ponen los cierres, ¿cierto? Eso se llama maquila, eso es maquila. O sea que en una empresa no confeccionan todo, sino que le prestan el servicio de maquilado en otros. En otros a veces le prestan el servicio del desgaste o un estampado, exactamente, eso es maquila, es contratar. Entonces, en esto se presta mucho para eso, este régimen de admisión temporal o de perfeccionamiento activo, porque muchas veces traen el producto, le hacen algún proceso y vuelven y se lo llevan. Como vuelven y se lo llevan, no paga arancel, porque es que uno paga arancel es cuando el producto lo importa y lo va a comercializar acá en Colombia. Ahí sí tiene que pagar arancel por haber traído ese producto. Pero como ese producto usted registra Teladian, es para perfeccionamiento activo, lo trae, le hacen el producto y le tiene que demostrar a DIAN con una declaración de exportación de que se devolvió nuevamente el producto, ¿cierto? Para eso son estas modalidades. ¿Cómo? Ah, arancel IVA. No, tiene que registrarlo como ya como una importación definitiva, porque es que hay varias modalidades de importación que eso lo van a ver más adelante cuando vean importaciones, régimen de importaciones, hay varios tipos de importaciones, ¿cierto? Entonces, cuando ingresa el producto a Colombia, uno lo ingresa como una modalidad de importación temporal, porque le dan un plazo de un mes, máximo 2 meses, para que vuelva y saque el producto al exterior, ¿cierto? Le haga el producto. Pero cuando usted deja el producto acá en Colombia y ya lo vende acá en Colombia, ya le tiene que cambiar la modalidad a la DIAN, le tiene que cambiar la modalidad por temporal o a definitiva, demostrarle a la DIAN de que ya la dejó acá en Colombia, ¿cierto? Pero si usted no le demuestra eso a la DIAN ni la saca y ya la deja acá en Colombia y la vende, ahí sí la DIAN en cualquier momento le puede hacer visita y decirle, venga, usted me trajo unos productos de modalidad temporal, muéstreme cómo sacó esos productos. Y yo me empiezo a gaguearle, no le tengo con qué demostrarle que eso sí desembarcó o se despachó, ahí sí me llega la multa, ¿cierto? Por no haberla declarado o no haberle hecho el cambio de modalidad de importación. Ahí sí cobran la multa. Bueno, usuarios de las zonas especiales económicas de exportación. Bueno, por ahí les quería comentar los casos. Ustedes saben que la marca, bueno, nosotros la conocemos, se llama, en gringo pues, se llama Levi's, ¿cierto? ¿Saben qué es Levi's? El Levi's, ¿cierto? Nosotros aquí lo conocemos como Levi's, pero uno va, por ejemplo, a Panamá y pregunta por un Levi's ¿qué es eso? Pues no lo entienden a uno. Uno va a Panamá y pregunta, venga, aquí venden Levi's. ¿Levi's qué es eso?
Entonces uno les dice, no, Levi's, Levi's, así ya le entienden a uno. Parece que nosotros aquí en Medellín lo conocemos como Levi, ¿cierto? No sé si ustedes saben que acá en Colombia fabrican el Levi's, ¿cierto? Hay varias referencias de la marca Levi's que los fabrican acá en Colombia y simplemente le ponen la marquilla en Estados Unidos. Aquí, vale, o sea, yo he comprado de esos, cuando hacen feria, pues remates de bodega, por ahí detrás no han visto por donde queda Maus o de Palmaía era que llamaba, por ahí de Capricentro, como una o dos cuadritas hacia atrás, hay un almacén de Levi's, que es donde venden pues como los saldos de exportación y todo eso. Ahí venden los saldos y consigue uno Levi's a 50.000, 60.000 pesos. Y un Levi's de esos son los saldos. Pero un Levi's, uno va pues a un centro comercial y un blue jean de eso no baja de 250.000 pesos. El blue jean, ¿cierto? Si está uno de buenas, a veces sale en 40% de descuento, no sé qué, y sale para en 120.000, 150.000 pesos. Pero imagínense, un blue jean de esos, valer eso, sabiendo que lo fabricamos acá mismo. Y se lo mandan para Estados Unidos, allá vale el doble. Y es hecho acá en Colombia. Pero son fabricados acá. Pues, pero sí, acá Cheviñón, Diesel, son fabricados acá, pues, y los mandan ya para Italia y todo eso. Y son mucho más caros, pues, un diésel. Y es hecho acá en Colombia y por ahí los venden carísimos. También hace parte como de la especie de maquilas o de transformación temporal y todo eso. Bueno, estas zonas económicas especiales colombianas son zonas, como su nombre lo dice, especiales porque el gobierno nacional otorga unas licencias. Ahí están ubicados entre Buenaventura, en Ipiales, Valledupar y Cúcuta. En esas 4 regiones ha implementado esta modalidad de zonas especiales económicas de exportación. ¿Con qué fin? De que las empresas que inviertan ahí, las empresas que inviertan en esas zonas, les van a dar unos beneficios tributarios, ¿cierto? Como que, supongamos de que los productos que importe no les van a cobrar aranceles, pero con el fin de que lo que produce ahí, más del 50% sea tipo exportación, o sea, lo manden para vender al exterior, ¿cierto? No, vamos más adelantico, vamos a verlo de las zonas francas. Son solamente en esas 4 regiones. ¿Ves? ¿Y con qué fin lo hace el gobierno en esas regiones? Mire las zonas, Buenaventura, Ipiales, Valledupar, Cúcuta, son zonas muy pobres, pues son zonas pues como entre comillas de bajo recurso, de la economía muy pegada a la economía, mucho de desempleo, ¿cierto? Entonces esas zonas las hacen es con ese fin, de que en esas zonas empresas lleguen a invertir, a montar sus fábricas, a generar empleo, ¿cierto? A gente de la región. Con ese fin es que hacen eso. Entonces, para que la gente invierta ahí, el gobierno, sí, más del 50% de los productos sean para exportación. Por eso el gobierno les da beneficios tributarios a esas compañías. Deja que importen materia prima y no les cobran aranceles, no les cubren, por ejemplo, los parafiscales, rebajan eso en los parafiscales para el pago a los parafiscales a los empleados, les ayudan cuando no les cobran impuestos, la renta, el impuesto de renta, les condonan o les disminuyen el impuesto de renta a las empresas. El impuesto de renta, impuesto que tienen que pagar las empresas por las utilidades que tengan cada año, ¿cierto? Entonces, si una empresa tuvo utilidades, por decir algo, de 1.000 millones de pesos, si no estoy mal, la declaración de renta está como en el 35%. O sea, supongamos una empresa se gana al año 100 millones de pesos, le tiene que dar 35 millones a la DIAN,
¿Sí me entiende? Eso es la declaración de renta. No estoy seguro si está en el 35%, pero eso es. La DIAN, con eso es que quieren montar no sé cuántos más congresistas, como 8 congresistas más, con esa plática es que va a eso. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, eso es otro beneficio, que entonces me dicen a la empresa, venga, si usted invierte acá y pone una fábrica y todo, entonces la declaración de renta ya no le cobro el 35, sino que le cobra solamente el 10%, ¿cierto? Entonces le dan algunos beneficios tributarios, pero es con ese fin de que haya mejoramiento en la calidad de vida de esa población o de esa región, porque va a generar empleo, va a haber plática para los empleados, va a haber pues recursos, entonces, con ese fin es que hacen esas zonas. Sí, no, lógicamente son buenos para esa región, por lo que le decía, porque en esas regiones son regiones que no tienen buenos, o sea, hay mucho desempleo, no hay buena economía, hay mucha pobreza. Entonces, con eso es que incentivan pues a que las empresas inversionistas lleguen al país o mismas empresas colombianas inviertan en esos proyectos. Es por eso, porque les bajan buenos recursos. Sí, sí, porque sí les van a bajar los impuestos a las empresas, a los empleados normalmente les pagan pues por lo menos un salario mínimo, pero es mejor ganar un mínimo que nada, ¿cierto? Entonces, van a bajar costos laborales, pues porque van a pagar menos salarios, entonces los productos salen mucho más económicos. Claro, uno sin pagar, rebajan los impuestos, rebajan los salarios, van a tener buenas utilidades. Es que con aventura es muy caliente, pues es mucho que ver, mucho más. Buenaventura, imagínense, vea qué tristeza decirla, tanta pobreza que se ve en Buenaventura y tanto dinero que entra por ese puerto. Por Buenaventura se maneja, por Buenaventura se maneja más del 50% de los productos comercializados en Colombia. O sea, estamos hablando de la mitad de las mercancías que entran y salen de Colombia entran por Buenaventura. Imagínense, la mitad. La otra mitad se la reparten entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, entre los otros puertos. Y solo Buenaventura maneja la mitad. Sí, no, pues no le digo pues que entra la mitad de la mercancía. Yo a Buenaventura ya he tenido la oportunidad, o sea, he tenido la oportunidad de ir ya 2 veces al puerto de Buenaventura. Cuando tenga la oportunidad, o sea, ojalá se diera la oportunidad de acá de que el CESDE reactivara nuevamente las pasantías, pero eso es muy bacano. Yo ya estuve 2 veces. Una vez cuando era estudiante de Summer, fui como estudiante de Summer. Y con el CESDE la última vez que fuimos fue por allá en el año 2011. Pues no, cuando yo fui, porque después fueron como 2 años más, pues. Pero en el año 2011 ya fui pues como docente. Pues era otro profesor el que se organizaba todo, pero yo fui pues como acompañante de él. Y también muy bacano. Y en las 2 oportunidades tuvimos la experiencia de que nos dejaron subir al buque. En el primero que fui, era, que era lo que importaba, estaban trayendo, recuerdan que acá a Colombia entró un Mazda que llamaba Mazda 121, que eran como unas bolitas, unos pequeñitos, el Mazda 121, traían un poco, venía desde Japón ese buque y es una nota porque nos dejaban subir y desde arriba ver esos buques que traen esos carros son los barcos y por dentro tienen como varios pisos, como de 5 pisos. Entonces, en cada piso de esos es lleno de carros parqueados uno al lado del otro, como si fuera un parqueadero. O sea, cada piso de ese buque era como si fuera un parqueadero.
Y súper bacano porque no recuerdo si era el mismo, yo creo que ese buque lo traía. El mismo buque trae una grúa. Y entonces la grúa va con una canastilla, como una canastilla. En esa canasta meten el carro. O sea, un conductor abajo mete el carro en la canastilla, desde la grúa lo manejan, levantan el carro, lo voltean, lo ponen en el puerto, bajan la canastilla y allá otro conductor se monta el carro y los va parqueando pues en un patio allá grande. Y entonces vuelven y suben la canastilla vacía, vuelven y la meten al... O sea, eso es un espectáculo ver eso. Y ya otra pasantía que hicimos muy bacana, pero cuando estaba haciendo la especialización en negocio internacional, no, en logística, fue a Panamá. También es una pasantía muy bacana porque fuimos a las esclusas Miraflores a conocer pues todo el paso de los buques por el canal de Panamá. Fuimos a la zona libre de Colón. También pues esa zona libre es muy bacana, que consigue una mercancía muy barata. Y también nos llevaron al puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo también nos dio una charla ya, una capacitación muy bacano. O sea, de esas pasantías, eso es muy bacano, eso es un espectáculo conocer ese tipo de cosas. Bueno, ya vimos esta parte de las zonas especiales. Por acá hablan pues como de algunos beneficios. Ahí vuelvo y les repito que son de bueno. Aprendas en esas 4 ciudades, porque eso es punto de examen. Muchachos, esto dentro de 15 días vamos a tener examen. Dentro de 15 días, inclusive yo creo que nos deberíamos de... no, dentro de 15 días lo hacemos. Dentro de 15 días sería el examen. Uno de los temas que entra es todo esto de operadores de comercio exterior. Apréndase Buenaventura, Cúcuta, Valledupar y Piales, en la frontera con Ecuador, y Piales, en la frontera con Ecuador. Listo, entonces, ¿dónde están ubicados? ¿Para qué sirven? Bueno, por acá hablan cuál es la inversión que deben tener las empresas. Esos son los montos, los montos que deben tener las empresas para poder invertir en esas zonas. ¿Listo? Mire lo que decía por acá, vea, el 50% de la inversión total del proyecto debe materializarse. Ah, bueno, no, ahí no hablan de eso. Pero sí hay un párrafo donde dicen que más del 50% de lo producido sea... Ah, sí, véalo acá. Como mínimo el 50% acá. Como mínimo el 50% de las ventas de la empresa deben de estar destinados a los mercados externos. ¿Listo? Esa es una de las condiciones. Bueno, son las 8, vamos a darle durito hasta las 8:30 y dejamos así listo. 8:10. Bueno, zona franca, lo que la compañera nos estaba preguntando. Zona franca es otro operador de comercio exterior. Dice que con el propósito de seguir estimulando la inversión y la generación de empleo en el país, el gobierno nacional reglamentó el nuevo régimen de zonas francas. Se trata del decreto 4051 del 23 de octubre del 2007, que establece la normatividad y los requisitos para el funcionamiento de estas zonas económicas especiales. Esas zonas francas, también como dice ahí, para estimular la inversión y la generación de empleo, entonces también esas zonas francas también son en algunas zonas especiales. Entonces también les daban algunos beneficios tributarios a las empresas que compraran un terreno y montaran su empresa ahí. Y vamos a ver qué tipos de zona franca hay. Aquí hay zona franca de servicios, zona franca industrial, zona franca la operadora y zona franca de comercialización. Esas zonas francas, no sé si se dieron cuenta que los hijos del expresidente Uribe estuvieron por ahí involucrados en una noticia de una zona franca. ¿Recuerdan esa noticia o no? No, no. Estaba por los lados de Cundinamarca, los pelados en el gobierno de Uribe, y después vendieron esos muchachos
compraron unos terrenos grandes en Cundinamarca que era zona rural. Entonces, cuando usted compra un terreno rural, sale más barato la tierra, ¿cierto? Cuando usted compra un terreno rural, sale mucho más barata la tierra. Entonces, fue muy criticado esto, porque cuando el Papa estaba de presidente, lógicamente los pelados iban a tener rosca, entonces convirtieron esa zona rural en zona industrial. Entonces la tierra exponencialmente se triplicó, se multiplicó el costo del territorio, ¿cierto? Y también por rosca, entonces, por intermedio de los ministerios y todo eso, pues los que intervienen ahí les dieron permiso y montaron una zona franca. Pues ellos se idearon todo, compraron los terrenos rurales, después los hicieron el trámite para convertirlos de rural a industrial, entonces eso se les multiplicó el costo. Y luego de ahí, esa zona, contratan un arquitecto para que lotee eso, para que lo lotee, y de ahí cada lote lo venden para que cada empresa llegue a comprar su terreno y lo conviertan eso en una zona franca. Entonces eso estuvo muy criticado. Uribe salió en defensa de decir que él no sabía cuáles eran los negocios de los hijos. Entonces imaginen cómo nos iba a dar cuenta que los hijos qué negocio estaban. Entonces lo criticaron mucho, pues lógicamente, de que eso fue pues prácticamente de rosca. No, es que sí. No, los pelados han sido camelladores. Entonces, claro, lógico. Sí, es verdad. No, hombre. Bueno, listo. Entonces, de estas zonas francas, vamos a mirar las definiciones de cada una. Bueno, eso fueron las primeras zonas francas para en los años 2017, cuando salieron inicialmente. Ya en ese momento hay muchísimas zonas francas en Colombia. Miren, en Cartagena se crearon dos en sus inicios, en Barranquilla una, en Bogotá una, en Cali una, en Cúcuta una, La Tebaida, Palmira, Santa Marta, Sopó y la de Río Negro, ¿cierto? Usted no sabe, sí, ahí al lado del aeropuerto. Nosotros ya también con varios estudiantes de acá del CESDE hemos ido allá a la zona franca de Río Negro y nos han mostrado cómo la parte de exportación de flores, muy bacano también. Nos llevan a las cavas esas donde almacenan las cajas de flores. ¿Cómo? Mm. Claro, pero eso las tienen que, o sea, eso las descargan en esos camioncitos refrigerados y de una las meten a una bodega, pues que es toda refrigerada, porque una la tiene que meter con chaqueta por el frío, y lógicamente la exportación de flores tiene que ser aéreo. Ustedes saben que la duración de la vida de una flor puede durar una semana y ya se daña. Entonces, aéreo desde acá, desde Río Negro, de una a Miami o a Nueva York, para de una distribuirla, ¿cierto? Entonces tienen que despachar así, todo tiene que ir agua acá, donde se descargan y todo. Y muy bacano porque nos muestran, pues, porque caja por caja la tienen que meter por rayos X y todo para verificar que no metan ahí drogas o cosas pues ilícitas. Muy bacano el proceso, es otro parche muy bacano que hay. Bueno, no sé si sabían que Plaza Mayor. Plaza Mayor ya es considerada zona franca. ¿Por qué? ¿Por qué zona franca? Porque Plaza Mayor hacen eventos. Entonces, como les decía ahorita, hay zona francas de servicios. Plaza Mayor es una zona franca de servicios. ¿Cómo? También hay zona franca hospitales. Acá en Río Negro hay uno. También hay zona franca hospitales. En San Vicente creo que es zona franca. Bueno, entonces el de acá es Plaza Mayor porque ahí prestan servicios para eventos internacionales, en tecnología, en
ejemplo, allá hacen Colombia Test, una cantidad de eventos, también de servicios porque hacen conciertos, ¿cierto? Entonces todo eso es zona franca de servicio. Bueno, sí, ellos son libres de IVA. Nosotros, supongamos, nosotros tenemos varios clientes en zona franca, por ejemplo, a Familia del Pacífico. Familia del Pacífico es una filial de Productos Familia y fabrican pañales y cosas pues de esas. Y nosotros les vendíamos a ellos como unas fibras, lo que se rellenan los pañales, esa fibra que va por dentro, nosotros le vendíamos a ellos a la zona franca del el Pacífico. Y nosotros, por ser a ellos zona franca, el beneficio de ellos es que nosotros le vendemos sin IVA, por venderles a ellos, por estar en esa zona franca. Entonces, o sea, el IVA, ustedes saben que el IVA es para la DIAN, para el gobierno. Entonces ahí la DIAN no recauda ese IVA, pero es porque el gobierno le dio ese beneficio a las empresas que montaron fábrica en esa zona franca. Entonces es uno de los grandes beneficios. ¿Cómo? Ah, sí, eso después cuando venden los pañales, ya ahí nos venden, ahí va el IVA. Bueno, está Profe, usuarios de una zona franca, está pregunta. el usuario operador. Profe, El una usuario pregunta. operador es el administrador de la zona franca, ¿sí? Es el encargado del mantenimiento, de contratar la vigilancia, de promocionar, supervisar, administrar. Profe, Ese es el encargado. Iván, ¿ibas a preguntar algo? no, Carolina. Ah, ya. ¿Se me escucha muy pasito? Sí, le escucho pasito, Ay, yo cuéntenos. no sé, ¿será que me Sí, es pasa que se la escucha la pasito. voz? Profe, tenía una pregunta. Sí, dale, ¿Cuál es la Carolina. diferencia entre zona franca y zonas especiales económicas? Zonas especiales económicas solamente están en esas 4 regiones donde les mostré, ¿cierto? Son solamente en esas 4 regiones, es por eso. En cambio, zona franca sí está en casi todas las regiones del país, está regadas en todo el país. Y también, mire que por ahí les mostré en las zonas especiales económicas de exportación también algunos requisitos. Entonces ahí dicen cuánto es el monto mínimo que tiene que entrar la empresa y todo eso. Es por eso. En cambio, ya la zona franca ya son, son terrenos que las empresas las adecúan y piden autorizaciones a la DIAN o al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que se las otorgue pues como una zona franca. Por ejemplo, nosotros en los terrenos que tenemos en ENCA, nosotros en la empresa donde yo estoy, queda al lado de Mancesa, no sé si conocen por un lado, al lado de Corona, en Girardot, al lado de Corona. Y nosotros tenemos terrenos, o sea, la parte de ENCA es por ahí una cuarta parte, lo que está construido es una cuarta parte de lo que tenemos en terrenos. Los terrenos de ahí para abajo, los terrenos de nosotros llegan casi hasta el río Medellín, de arriba de la parte de Girardot hasta el río Medellín. Entonces, inclusive estuvimos averiguando la posibilidad de vender esa zona, esa parte de ese lote, para después convertirlo en zona franca, ¿cierto? Para ver si ahí nos ganamos una platita. Pero bueno, eso a lo último, pues todavía tiene más condiciones que un berraco, entonces había que ser amigo de Uribe para que nos dieran el permiso. Entonces, eso como que tiene una cantidad de requisitos. Ah, bueno, les cuento otra historia de ese terreno. Ahí más abajo de ese terreno hay una empresa que llama, no sé si es con concreto o con, no sé, hay una empresa que saca arena y esa la utilizan pues para concretos, para hacer pavimentos y todo eso. ¿Y cómo le parece que esa empresa que era dedicada a eso ya tiene más utilidades por el oro que saca de esas tierras que por la misma tierra pues que venden para fabricar cemento y pavimento? O sea, les va mejor con la extracción. O sea, ¿quién iba a creer que toda esa tierra por ahí en Girardota, ahí pegada al río Medellín, hay oro? Y entonces ellos excavando eso, sacan parte de oro y parte ya la ven.
No, no, si el terreno es, si el terreno es pues de la compañía, lo que pasa es que ellos le tienen que pagar regalías, utilidades a la empresa. No, ese sí es suyo. No, sí, eso es. Sí, eso es lo de uno. Ah, no, es que uno no puede, si encuentra uno pozo petrolero, eso no es de uno. Eh, el subsuelo es del gobierno, el subsuelo, pues. Y dentro de esos terrenos que yo les comento allá en Enca, de esos terrenos hay parte, o sea, esta empresa que les digo que trabajan con eso, se quiso extender, ¿cierto? Y como nosotros tenemos subutilizado eso, no lo estamos utilizando, ellos o sea, nos dijeron, bueno, quieren un mal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice eso? Es mejor es mejor un mal arreglo que un no, es mejor un buen arreglo que un mal pleito, algo así. Así es que dice el dicho. Porque nos dijeron, bueno, nosotros queremos comprarle, véndanos. Nosotros no, no es que nosotros no estamos vendiendo. Ah, no, si no me venden, entonces ellos tienen el derecho de hablar con el gobierno y solicitar a ENCA que, no, que le vendamos por obligación, porque como no estamos utilizando el terreno y ellos sí se quieren expandir y utilizar el terreno, entonces nos obligan a venderlo, ¿sí me entienden? Entonces era mejor llegar a un buen acuerdo que no a un mal pleito. Nos tocó vender, ese terreno costó como 5.000 millones de pesos, ese terreno, pues no sé cuántas hectáreas o cuántas, no, arrendado no, porque ellos escarban todo eso, dejan ese hueco, entonces qué va a arrendar uno ahí? Ellos dejan el hueco. Nosotros sí tenemos arrendado ahí, como a una gente que tiene ganado y chío, y unos chivos, tenemos una zona arrendada a esa gente. Tenemos una zona arrendada. Bueno, entonces, usuario operador es el administrador, ¿cierto? Está usuario comercial. El usuario comercial dice que es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes en una o varias zonas francas. Entonces, mire lo que dice ahí. Mercadeo, comercialización y almacenamiento. ¿Listo? Entonces, ellos en una zona franca le pueden comercializar productos a otras compañías, almacenarles productos también, ¿cierto? Yo me hago en una zona franca y compré una bodega. Ah, listo, yo puedo poner esa bodega de alquiler y prestar el servicio de alquiler de bodega a otras empresas que no tengan donde almacenar sus productos. Esto lo puedo lo utilizar como servicio. Entonces, esas son los usuarios comerciales. Es usuario comercial de zonas francas. Está el usuario industrial de bienes. El usuario industrial de bienes, como su nombre lo dice, es industrial, ¿cierto? O sea, el que fabrica productos, fabrica productos. Les dice ahí, persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas, autorizadas para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados. Ahí le puse unos ejemplos. Mire, esos punticos blanquitos que ven ahí, ese es el PET, ese es el que fabricamos nosotros. Nosotros fabricamos ese gránulo de PET. Y ese gránulo de PET se saca de unos químicos derivados del petróleo o de las mismas botellas de plástico. ¿Cierto? Estas botellas de plástico que compramos el agua, la Coca-Cola, todas esas botellitas de plástico, eso se recicla y tienen un proceso muy bacano. Ojalá a los estudiantes del año pasado, del primer semestre, los llevé a ENCA a que conocieran todo el proceso de producción. Es una de las pasantías que yo los llevo a mis estudiantes. Ojalá que cuando, de aquí a un año antes de que ustedes se gradúen, ya hayan quitado esto de la pandemia y todo, y que volvamos otra vez a recibir visitas de universidades para que vieran todo eso. Eso es un espectáculo ver todo el proceso de producción
de este P. Con ese gránulo de P, esas son unas proformas. Mire, con este gránulo de P se montan en unas planchas y derriten este P. Eso derretido lo montan en unos moldes metálicos y con soplado y aire caliente y soplado, el molde hace esto, hace este molde. Hey. Exactamente. Exactamente, en una máquina, eso es con aire caliente. Entonces, sí, es que nosotros, el P tiene muchas utilidades, no solamente para botellas, sino para cantidad de cosas. Nosotros le vendemos también otro tipo de plásticos para plásticos extra, los que hacen las cocas y todas esas cositas plásticas. Salen esas proformas y de esas proformas vuelven y se meten en otras planchas y después eso por la plancha por dentro tiene el molde de la botella y eso soplado con aire caliente se infla y queda la botella ya, las botellas de Coca-Cola o de Postobón. Nosotros somos grandes proveedores de Coca-Cola y Postobón de estos gránulos de PET para ellos fabricar las botellas. Pues lo metí ahí, metí el ejemplo porque una de estas embotelladoras tienen una zona franca, tiene eso. Entonces también le vendemos sin IVA porque están en zona franca. ¿Listo? Entonces es un gran beneficio que tienen ahí. Y también, por ejemplo, como de ensamble, transformación, entonces también ahí está pues como la parte de ropa. Está el usuario industrial de servicios. Mire lo que lo preguntaba la compañera ahorita, que si no habían hospitales de zona franca. Y sí. Entonces mire todos los servicios que pueden prestar en una zona franca. Mire que hay hasta odontología, hay hasta medicina, está la parte ahí se ven mucho los call centers. Acá en la zona franca de Río Negro montaron una zona franca para el mantenimiento y reparación de aviones. Ya el SENA tiene ese programa de mecánico de aviones, tiene ese programa. Y ganan buena plática, pues uno ya después de que salga como mecánico a hacer prácticas o a trabajar con Avianca o con todo eso, hacer todo eso. Y acá en Colombia anteriormente tenían que ir a Miami o a otros países a que le hicieran el mantenimiento a los aviones. Ya no, ya hay una zona franca para que traigan aviones inclusive de otros países a hacerles mantenimiento acá. Entonces, un servicio bueno también por ese lado. Cuando estuvimos en una pasantía, cuando estaba haciendo la especialización en logística, fuimos a una pasantía a Bogotá. En Bogotá nos llevaron a varias empresas. Una de las empresas fue una filial de Colcerámica de Mancesa, pero las que hacen los sanitarios y los lavamanos. Por allá en Madrid, Cundinamarca, también súper bacano, nos dan todo el proceso, los sanitarios salen pues de uno de masilla en unos hornos, tiene que pasar por un tiempo determinado por una banda transportadora y eso con el calor pues para que quede quieto. Hay otro proceso donde le pasan la pintura pues unos chorros de pintura, eso es un súper bacano ver todos esos procesos. Hey, eso es muy bacano, ver todos los procesos, son muy bacanos. Y otra de allá mismo en Bogotá, ahí en las afueras de Bogotá, nos llevaron a una zona franca y era una zona franca de servicios, donde prestaban, supongamos, los servicios a las empresas cuando van a hacer, supongamos, esos tipos de promociones, pague uno, lleve dos, o sea, el empaquetado o el etiquetado, o entonces había una empresa que prestaba ese tipo de servicios. Las empresas llevaban a esa bodega los productos y ahí se encargaban a través de bandas transportadoras y empleados al lado y lado de las bandas transportadoras haciendo la parte del etiquetado o del empaque o metiéndola en las cajas. Esos son pues servicios que prestan también en algunas zonas francas. Está depósitos. ¿Qué hora es?
Ya nos faltan inclusive poquito, son como 14, 8:30. Dejamos hasta aquí por hoy. Ustedes ya también están cansados y yo también la garganta la tengo. Se da más clase, no, pues, Acá mismo los martes tengo dos grupos. Tengo el de régimen cambiario y régimen aduanero. la tarde también. No, en la noche, sí, en la noche. Los sábados también tenía otro grupo, pero este sábado no salió, juntaron un grupo que tenía dos grupos de fundamento de régimen aduanero, uno los martes y otro los sábados. Y esos dos grupos para el cuarto semestre se convierten en régimen cambiario. Me los juntaron todos dos y quedó un solo grupo de régimen cambiario. De esa manera que bueno. Sí, esa edad fuerte mía, la régimen cambiario, es muy buena. Muchachos, los que están en la casa, nos esperen un momentico, voy a dejar de compartir para tomar la foto acá de los que están acá. Voy a tomar el pantallazo para no llamar a lista acá. Imprimir pantalla. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, le estoy escuchando. Cuando usted mencionó los agentes marítimos vienen siendo como un agente aduanero, pero en la parte marítima, ¿o qué? No, es que el agente marítimo, yo les decía que sí, es como un usuario, un representante de las empresas navieras, de los transportadores. Es un representante. ¿Sí me entiende? Él es el encargado de administrar acá como la oficina o el representante ante la DIAN y ante el Ministerio de Transporte y sale informando cuándo va a llegar el buque, cuándo va a salir, si las personas que van en el buque necesitan algún producto, entonces ellos le facilitan conseguirle el producto. En eso consiste. Pero entonces, pero entonces si el agente marítimo hace todo el trámite que se hace en la gestión, en el agente aduanero, o sea, cuando es un buque o un barco, uno no necesita un agente aduanero, solo necesita un agente Sí, sí, marítimo. sí, son empresas Lo totalmente reemplaza. diferentes. Son empresas totalmente diferentes. Es que la agencia de aduanas te ayuda es el trámite de la declaración de importación y la declaración de exportación. O sea, la parte documental ante la DIAN, ¿cierto? Pero ya vos, aparte de la DIAN, ya aparte pues de la agencia de aduanas, tenés que contratar es un operador logístico, que el operador logístico es el que te ayuda a conseguir la empresa transportadora o conseguir pues la empresa transportadora que te ayuda a recoger la carga y llevártela al exterior. O ¿Listo? sea que si, o sea que si uno va a hacer un envío de manera marítima, necesita los dos, el agente marítimo y el agente Sí, aduanero a la vez. exactamente. Exactamente, uno necesita los dos. Para hacer la importación o exportación necesita los dos, la agencia de aduanas y el agente marítimo. Es que me Bueno, pareció ver en la descripción del agente marítimo algo de que él también hace los ingresos de los trámites de ingreso y salida en la DIAN. Entonces, por eso pensé por que eso, usted pero ingreso y hacía salida, pero de mercancía, pues de informarle a la DIAN cuándo llega la carga, pero la carga Ah, ok, es para lo pero de no la Leo carga. si es el agente aduanero. Sí, Ah, ok, Eliana ya. Gañán, yo, está Iván Ignacio Valencia. Profe, qué pena, le pregunto, ¿quedó alguna tarea pendiente para dentro de 8 días o solo usted mencionó el examen para dentro de María 15? Cristina. Sí, les puse un tallercito, pero es sencillo, es unas definiciones logísticas, les monté un taller, pero entonces ahorita les doy la explicación. Ahí en la plataforma les quedó montado. Es consultar no la definición, sino la traducción de las palabritas que aparecen ahí en inglés. Ah, bueno, profe, entonces queda ahí en la, Yes, en la página. sí, sí. Listo, profe, muchas María gracias. Cristina Sepúlveda. Profe, ¿y eso lo consulta o es para subir? Sí, para subirlo. Esa sí es para subirlo. Santiago Arias, por acá está. Santiago Posada. Y Caterine Ospina.
Listo, muchachos, los que están en la casa ya se pueden desconectar, ya llamé a lista. Que Dios los bendiga, que descansen y entonces no se les olvide pues el tallercito que está ahí en la plataforma. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Ana. Ya se pueden desconectar para yo desconectarme acá y llamarle a lista a los compañeros que están acá. Bueno, profe. Chao, hasta luego.